Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar de Global Technology. Soy José Fernández, el director de operaciones de Global. Como digo, bueno, hoy vamos a hablar de hacking ético. Vamos a Pedro Benito, que es el responsable de auditoría y pentesting de Global Technology. Nos va a hacer pues una serie de demos, nos va a contar, nos va a explicar algunos tipos de ataques, cómo defendernos, etcétera, etcétera. Antes de eso, bueno, como el webinar se ha preparado un poco también para presentarnos y para la presencia del clúster TIC-SUD de Cataluña, voy a presentar muy rápidamente lo que es Global Technology en nada, 5 minutos, porque lo que queréis ver es a Pedro, que viene después, y es lo interesante. Si tenéis alguna duda en relación al webinar en sí, la parte de preguntas y respuestas está abierta, lanzáis por ahí las preguntas, pero las irá contestando o sobre la marcha si las va viendo, sino al final pues vemos alguna cosa que se pueda comentar en directo y listo, ¿de acuerdo? Pues nada, os cuento, lo dicho, en 3 minutos. ¿Qué es Global Technology? Somos, como bien dice ahí, expertos en seguridad. El grupo lo formamos 3 compañías. Global Technology, que está centrado exclusivamente en ciberseguridad y en seguridad corporativa, en seguridad física, seguridad de instalaciones físicas. E.ON, que se dedica, como dice su propio nombre, a la transformación digital, con cualquier proyecto del tipo que sea de transformación digital, y Marketing P1, que somos especialistas en marketing digital, organización de eventos, también organizamos track days y algunas carreras con coches. Ayudamos a nuestros clientes a proteger sus activos críticos con técnicos altamente cualificados y la tecnología más avanzada del momento. Estamos en constante búsqueda de nuevas herramientas, nuevas tecnologías que poder aplicar a nuestros clientes. Estamos especializados en seguridad, es lo único que hacemos, seguridad completamente. Seguridad global desde cualquier punto de vista, como os decía al principio, tanto desde el punto de vista de la ciberseguridad, que abarcamos todos los campos, como de la seguridad corporativa y la seguridad de la información. Estamos certificados, por supuesto, en todos las ISOs que nos aplican, por supuesto, el Sistema 1 de Seguridad de la Información, calidad 9001 y la 14001. También tenemos certificación en el Esquema Nacional de Seguridad en categoría media. Bueno, algunas cifras que nos hablan, yo siempre comento de estas cifras, la más importante son esas 20 infraestructuras críticas, o sea, más de 20 infraestructuras críticas del país que confían en su seguridad en nosotros. Si ellos lo hacen, es que seguramente estemos haciendo las cosas bastante bien. Servicios que ofrecemos, pues tan amplios como esto. Yo no me quiero extender mucho, pero como veis, bueno, tenemos la parte de seguridad corporativa que realiza planes de protección y diseña planes de protección para todo tipo de instalaciones, tanto infraestructuras críticas como no, protección de puertos, gestión de crisis, consultoría y auditoría y implantación de sistemas de protección. En la parte de GRC, de cumplimiento normativo, implantamos cualquier norma ISO prácticamente en nuestros clientes, les acompañamos en la implantación y llevamos tema también de PCI, de vigilancia digital, etcétera. Tenemos formación en concienciación de ciberseguridad, talleres de hacking, formación de operadores de circuito cerrado de televisión, formaciones de todo tipo, cualquier formación relacionada con seguridad y con ciberseguridad, por supuesto que la tenemos. En implantación y soporte, por supuesto, implantamos cualquier tipo de herramienta relacionada con la ciberseguridad, desde firewalls, protección de endpoints, MDMs para protección de dispositivos móviles, gestión de parches, password management, cualquier herramienta. Contamos con los fabricantes más potentes del mercado y podemos instalar cualquiera de ellas. En el departamento de auditoría y pentesting, por supuesto, test de intrusión, análisis de vulnerabilidades, auditorías de seguridad de todo tipo, bastionado, y bueno, SecDevOps, que lo tenemos metido ahí, pero bueno, tenemos servicio de SecDevOps para el fomento del desarrollo seguro de software. Y tenemos también un sistema de monitorización, tenemos un SOC
tanto en la oficina de Zaragoza como en la de Alcalá, con monitorización, SIEM, análisis de vulnerabilidades continuos, servicio 24/7 y de hecho nos estamos certificando ahora para ser también CSIRT. Tenemos servicios 24/7, como digo, tanto en el SOC como en análisis de vulnerabilidades. Bueno, algunos de los clientes que tampoco conviene airearlos mucho. Tenemos, como digo, 3 oficinas, tanto en Madrid, en Alcalá de Henares, en Zaragoza y en Tarragona. Estamos a vuestra disposición para ayudaros, para resolver cualquier duda y para que nos consultéis cualquier cosa. Si tenéis alguna necesidad, ahí está nuestro teléfono, nuestra web, podéis contactar con nosotros cuando queráis. Y bueno, como habéis visto, ha sido una presentación express, pero es que no quiero quitarle más tiempo a Pedro, que es al que habéis venido a ver y tiene muchas cosas que contarnos además. Espero que disfrutéis el webinar. Como os digo, cualquier duda que se os plantee, en la parte de preguntas y respuestas la lanzáis y se irán respondiendo o durante el webinar, o si no al final, pues repasaremos si hay las más interesantes. Pedro, cuando quieras, todo tuyo. Gracias, José. Bueno, esperad, os voy a compartir pantalla. Imagino que lo veis. Si no lo veis, José, por favor, dímelo, pero deberíais verlo. Ya está, sí. Vale. Como os ha comentado José, yo soy Pedro Benito, el responsable de la parte de auditoría y pentesting. Permitidme que antes de empezar a hackear el mundo os hable un poco de mi libro, ¿no? de mi área. Nosotros aquí principalmente nos dedicamos, ¿qué pasa? A analizar la parte de ciberseguridad de todo tipo de personas y de empresas, de estructuras críticas y de lo que sea necesario. ¿Qué es lo que nos da nuestras mayores herramientas? Un test de intrusión, que es a grandes rasgos lo que os voy a comentar antes de empezar directamente con el meollo de la cuestión y a enseñaros cuáles son una serie de ataques que son los más comunes que solemos encontrarnos y cómo se los podemos mitigar. ¿De acuerdo? Antes os voy a hablar un poco globalmente de esto, porque quiero que entendáis la parte fundamental que juega un test de intrusión en este tipo de pruebas. Porque principalmente, si no lo hacemos, no sabemos si somos vulnerables o no a ese tipo de ataques. Entonces, básicamente es un tipo de auditoría donde el técnico, el especialista en hacking ético, utiliza todo lo que sabe sobre informática y seguridad para encontrar vulnerabilidades y luego realizar un informe con ellas. Ese informe os va a permitir a vosotros que tener una fotografía realista del estado de vuestra seguridad en vuestra infraestructura. Todo esto obviamente implica hacer uso de técnicas de hacking, las mismas que utilizan los ciberdelincuentes. Obviamente nosotros tenemos más cuidado, porque a un ciberdelincuente le importa un pepino si te tira una máquina en mitad de una auditoría, a nosotros no. Entonces, siempre solemos auditar con cuidado. Normalmente no hay ningún percance en las auditorías, principalmente porque lo avisamos todo. Siempre que vamos a explotar alguna cosa, algo más compleja, que pudiera suponer algún problema, siempre lo hablamos con los responsables que corresponden y les pedimos una ventana de tiempo o les pedimos permiso en el momento en concreto para hacerlo, avisándole de que ya sabéis que esto es hacking, no estamos haciendo cosas que el sistema permite legítimamente. Entonces, no es una ciencia exacta. A veces algo puede fallar, a veces la máquina se puede colgar, alguna cosa así. ¿Vale? No suelen ser cosas graves y aparte suele estar todo muy, muy controlado para que no pase en entornos de producción, precisamente por esto que os comento, ya que siempre lo comentamos con el responsable. Entonces, nosotros acotamos siempre las molestias para el cliente, algo que un ciberdelincuente obviamente no hace.
Él sí te tiene que tirar la máquina 40 veces, lo hace y ya está, hasta que funciona. Nosotros no. Nosotros, salvo que nos deis permiso para explotar cosas más críticas, si las encontramos, os diremos dónde están, os las señalaremos, pero no las explotaremos salvo que nos deis vuestro permiso. Esto, principalmente, en el test de intrusión nos centramos en las vulnerabilidades que son explotables, porque cuando lo hagamos veremos que hay muchísimas vulnerabilidades en nuestros sistemas, pero no todas obviamente son explotables. Hay algunas pues, que facilitan el descifrado de comunicaciones, por ejemplo, pero su explotabilidad es muy compleja. Hay otras que requieren ciertas condiciones para poder ser explotadas y obviamente tampoco es tan sencillo. Entonces, nosotros nos centraremos en el test de intrusión en aquellas vulnerabilidades que principalmente puedan ser utilizadas para entrar en vuestra infraestructura, que son las que va a utilizar un ciberdelincuente. Pensad que ellos nunca se van a ir a la parte más compleja, nunca se van a poner a explotar una vulnerabilidad extremadamente difícil cuya tasa de éxito sea muy baja. Ellos principalmente van a intentar ir al eslabón más débil, que es lo que hacemos todos, incluido yo en las propias auditorías. Entonces, lo primero en los test de intrusión es encontrar cuáles son esas vulnerabilidades más críticas que pueden ser utilizadas para entrar en vuestra infraestructura. Y después sacamos todas las demás y os hacemos un informe con todo ello. ¿En qué consiste exactamente el test de intrusión? ¿Qué fases tiene? Os lo voy a decir muy por encima porque no me voy a enrollar, porque ya que todo el mundo queréis verme hacer la demostración de este tipo de ataques, pero me gustaría que tuvierais esto claro porque digamos que es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es el requisito para que yo pueda encontrar todo ese tipo de cosas y auditarlas. Principalmente empezamos con recopilar información, ¿vale? El reconocimiento, que es lo que se suele llamar. Y porque obviamente nosotros hacemos igual que un atacante real y no utilizamos la información que nosotros nos dais, no hacemos trampiruja, ¿vale? No, lo único que sabemos de vosotros es el nombre de vuestra empresa o el nombre de vuestra infraestructura, lo que sea. Es lo único que utilizamos. Y de hecho siempre solemos solicitar al cliente que, porque como vamos a hacer esta búsqueda nosotros sin que nos deis información, lo hacemos hacer caja negra, siempre es algo que específicamente vosotros queráis que darnos todos los datos. Siempre le solicitamos al cliente, posteriormente a haber hecho la búsqueda de información, le solemos decir, esto es lo que hemos encontrado. ¿Hay alguna cosa que yo no haya encontrado y que tú quieras que yo analice? Porque pensad que hay gente, por ejemplo, que tiene activos no relacionados con sus nombres de dominio, con sus nombres de empresa, que tienen otras empresas subsidiarias cuya relación es difícil de establecer si no trabajas dentro. Entonces, puede ser que nosotros al hacer la fase de reconocimiento no encontremos absolutamente todo lo que hay, los activos que tenéis en vuestra empresa, pero precisamente por eso os preguntamos si de lo que hemos encontrado hay alguna cosa que vosotros queréis específicamente que analicemos. Una vez dicho esto, bueno, enumeramos servicios, enumeramos todas las IPs, enumeramos qué cosas tenéis corriendo ahí detrás, qué servicios hay. Intentamos extraer usuarios, porque hay gente que, yo qué sé, editamos documentos de marketing, los ponemos al exterior, los publicamos y se nos olvida, por ejemplo, borrar los metadatos y eso nos puede dar información de usuarios. Hay muchas cosas que se pueden aprovechar. Os sorprendería, la verdad. Pasamos a la fase de análisis, donde ya entramos directamente a mirar pues, infraestructura, qué sistemas operativos ejecutáis, qué servicios, qué aplicaciones, y ya los diseccionamos para poder ver si hay alguno que es especialmente vulnerable o el cual podamos aprovechar algún fallo que nos permita bypassear vuestra seguridad. Una vez tenemos toda esta información, ya podemos pasar a explotar los sistemas, ¿no? Todas las vulnerabilidades que hayamos encontrado cuya explotabilidad sea viable, intentamos obtener un resultado, ¿no? Y pues
En función de eso, evidenciamos qué es lo que hemos conseguido, hasta dónde hemos sido capaces de llegar, y la última fase, la cual yo detesto y es la más tediosa, es la documentación. ¿De acuerdo? Documentamos todo este proceso, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho, qué vulnerabilidades tenéis, cuáles son más probables que sucedan, cuáles son menos, cuál es su impacto y cómo se mitigan, por supuesto. ¿De acuerdo? Esto es a grandes rasgos lo que solemos hacer para poder llegar al punto en el que vamos a ver ahora, para poder llegar a explotar esas vulnerabilidades. Lógicamente hay una enorme cantidad de vectores de ataque y es imprescindible prepararnos a nivel de ciberseguridad porque la superficie es tan amplia y esto no va de evitar los ataques, esto va de poder reaccionar para cuando nos los hagan, porque os aseguro que os los van a hacer o ya nos los han hecho. Como dato anecdótico, debéis saber que yo tengo un SIEM en mi casa, un sistema de detección de intrusos, y yo tengo 5 ataques por segundo aproximadamente. Yo, que soy un don nadie, ¿vale? Soy una IP perdida en la inmensidad de Internet y no tengo nada publicado. Nada, en absoluto, no hay nada publicado. Tengo 5 ataques por segundo. Imaginad vosotros que tenéis nombres de dominio visibles, que sois empresas importantes. Lógicamente, habrá una diferencia abismal y de hecho a veces he perdido el tiempo comparando mis estadísticas, las mías de don nadie, con las de nuestra propia empresa y es como un ratio de 1:10 más o menos. O sea, hay como 10 ataques, 10 veces más de ataques que en una IP convencional. O sea, una IP convencional, cualquiera, tiene como 5 ataques por segundo, al menos aquí en España. No sé si en otros sitios habrá más, pero aquí es lo que hay. Y como veis, esto está tan diversificado, hay tantas cosas, tantos puntos donde algo nos puede llegar a afectar a los sistemas de información que se hace imprescindible que tengamos un plan de acción. Desde los dispositivos móviles, desde las regulaciones y cumplimiento de las leyes que nos exigen y que pueden ser sorprendentemente draconianas. Desde que no tenemos gente especializada en ciberseguridad, la verdad sea dicha. No somos muchos los piraos que nos dedicamos a esto y actualmente el mercado está muy falto de perfiles. Y todo el enorme parque de amenazas de todo tipo que tenemos en el ciberespacio, ¿no? Desde amenazas internas, que nadie quiere pensar en ellas, pero se llaman los llamados insiders, ¿no? Desde un empleado cabreado que decide robar datos o decide llevarse algo a casa, o incluso hay algunos que ni siquiera se llevan datos para utilizarlos de inmediato. Algunos se los llevan solo pensando, si alguna vez me despiden, se van a enterar. O sea, hay cosas que os sorprendería lo que nos encontramos a veces por ahí, ¿no? Políticas de seguridad inadecuadas, absurdas, o sea, políticas de passwords, por ejemplo, totalmente absurdas y sin sentido, lugares donde las contraseñas tienen un mínimo de caracteres de 0, cosas muy, muy extrañas, ¿vale? Donde muchas veces vienen de infraestructuras de legado, ¿no? De cosas que estaban antes y lógicamente no han podido cambiarlo, no han tenido tiempo, no han sido capaces de adaptarlo. Todo ese tipo de cosas nosotros nos encargamos de analizarlas y de deciros un plan de acción para poder mitigar ese tipo de vulnerabilidades, porque el mantenerlo, ya os lo digo, no es una opción, teniendo en cuenta la enorme superficie de exposición que tenemos ahora. Hacktivismo, cuando hay gente que ni siquiera actúa por dinero. Muchos ciberdelincuentes actúan por dinero, pero otros no actúan por ello, actúan por convicciones y esos en absoluto se les puede disuadir. Es gente que por lo que sea sus convicciones le dicen que tu empresa es malvada y deciden atacarte, aunque no tenga ningún sentido, ¿eh? No le busquéis ningún sentido porque ya sabéis que hay veces que a la gente que le falta un error no necesitan motivos para hacer ciertas cosas. Bueno, no voy a citar más
parte de la superficie. Ya veis que en este diagrama lo veis todo más o menos expuesto, pero hay muchísima superficie y es imprescindible tener un plan de acción. Vale, vamos a empezar directamente con esto. Los ataques más comunes. Los he dividido como en 3, ¿no? De toda esa enorme superficie he hecho como una Macedonia de lo que yo considero que es lo más relevante, ¿no? Lo que más nos suele afectar. Y he hecho 3 grandes grupos. Los basados en ingeniería social, los basados en vulnerabilidades sin parchear y los basados en políticas de seguridad insuficientes. Y vamos a ver un ejemplo de cada uno de ellos. Básicamente, los que se basan en ingeniería social no intentan explotar vulnerabilidades en las máquinas, intentan explotar vulnerabilidades en las personas. Y os aseguro que somos el eslabón más débil, siempre. Y eso es un actor malintencionado, suplanta a una persona o una entidad de confianza, alguien de quien te fías, con el único objeto de que realices acciones inseguras o dañinas que te permitan que ellos consigan lo que quieren conseguir, ¿no? Todos sus objetivos, que pueden ser de lo más variopinto, ¿eh? Pueden ser pues, desde daño de reputación a tu marca, pueden ser desde que hagas una transferencia de dinero a una cuenta que no te pertenece o no le pertenece a ninguno de tus proveedores o clientes. Puede ser desde robar tus credenciales para luego entrar más adelante y robar tu información, de todo, ¿vale? Podéis ver de todo aquí. Y lo repito, está basado en explotar vulnerabilidades del ser humano, no de las máquinas. Está basado en engañarnos, en el timo de la estampita. Basados en vulnerabilidades sin parchear. Esto ya sí se trata de máquinas puras y duras. Estos son básicamente diseños en el sistema, o sea, fallos en el diseño del sistema, en el software, que nos permiten que los explotemos de alguna manera, nos permiten conseguir accesos que de otra forma no podríamos obtener y en los cuales el programador no ha pensado, lógicamente. Hay veces que pueden ser cosas tontas, pero que os sorprenderían. La verdad es que por eso se intenta ahora que la seguridad es imprescindible, antaño no, pero ahora sí, se intenta desarrollar software de forma segura. Y eso requiere una gran cantidad de dinero, esfuerzo y personal. Aunque sigue saliendo más rentable que luego el precio que pagas si tienes una vulnerabilidad crítica y tu software pues, es explotado, ¿no? Este tipo de vulnerabilidades pueden ser muy tontas y por poneros un ejemplo, os voy a poner un ejemplo de cuando yo empecé en esto, ¿no? Que eran ejemplos muy tontos, pero que obviamente funcionaban. Cuando yo era chaval, había una vulnerabilidad en SendMail que te permitía, por ejemplo, cuando te pedía el login y el password y te permitía acceder o no acceder a algo, si le metías en el campo de password un string, una cadena de caracteres de, no sé si era de 9.999 o algo así, algo loquísimo, ¿no? Que nadie iba a meter esa cadena de caracteres nunca, te bypaseaba la contraseña y te podías acceder sin ningún tipo de password. Eso fue un bug del SendMail, un fallo de seguridad del SendMail de hace la tira de años, ¿vale? Os hablo de más de 25, seguramente. Y como veis, son fallos muy tontos, pero son fallos en los cuales el programador no ha pensado en ese momento y pensad que en aquel entonces aún menos se pensaba en la seguridad. Ahora al menos se tiene en cuenta, ¿no? Al menos se tiene en cuenta que, yo qué sé, cuál va a ser la longitud de la cadena de caracteres, el qué pasará si alguien pone más. Antes no se hacían ese tipo de pruebas. Ahora sí, que es lo que llamamos el DevSecOps, ¿vale? Ese tipo de pruebas se realizan a nivel de desarrollo y es importante siempre tener a un responsable en ese área para ir mitigando las vulnerabilidades antes de que salga el producto. Y finalmente tenemos basados en políticas de seguridad insuficientes. ¿Qué es esto? Esto es cuando no tenemos aparentemente ninguna vulnerabilidad de esas que necesitamos un parche, de esas que nos dice Windows o el sistema que sea que actualicemos, y aparentemente estamos guay, pero no es así.
porque nuestras políticas de seguridad, las cuales hemos definido nosotros, pues yo qué sé, en nuestro controlador de dominio, en nuestras máquinas locales, todas esas políticas de seguridad las hemos definido incorrectamente. Y con definirlas incorrectamente me refiero a el simple hecho de que hayamos dejado todo por defecto, por ejemplo. Eso puede implicar un fallo en la seguridad. Y ya os lo digo que en el 90% de los casos eso ocurre. Y de hecho, también voy a ir más allá. En el 90% de los casos hay ciertas políticas que nunca nadie toca y que son críticas a nivel de seguridad y que si no entiendes cómo funcionan, pueden perfectamente aprovecharlas para tener acceso a tu infraestructura. De hecho, hoy vamos a ver un ejemplo de ello. Vale, estos tres grandes conjuntos son los que yo suelo definir como los ataques más comunes, ¿no? Como ya veis, engloban casi todo. De hecho, podemos dejarnos algunas cosas en el tintero, ¿no? Pues como ransomware y como virus y cosas así que dejamos un poco aparte, pero pensad que muchas de las cosas que nos podemos dejar aparte pueden llegar a ser incluidas en sus métodos de dispersión. Suelen ser casi siempre ingeniería social, ¿vale? Cuando quieren meternos un ransomware, sus métodos suelen ser ingeniería social casi siempre. Bueno, esto lo he pasado. Suelen ser mandarnos algún mail, mandarnos alguna cosa que hace que nos instalemos el ransomware de turno, o también puede ser algún virus tipo gusano que aprovecha alguna vulnerabilidad sin parchear del sistema para distribuirse. Entonces, como veis, los podemos englobar aquí, ¿no? Vale, ingeniería social. ¿Qué vectores suele tener? Pues suele tener emails, suele tener SMS, WhatsApp, Telegram, todo ese tipo de mensajería instantánea. Llamadas telefónicas, también las hay. Llamadas. El que más suele colar, ya os lo digo, es SMS. ¿Por qué? Porque el SMS, no sé por qué, igual es porque los que somos más viejos, cuando te llegaban SMS, era todo guay, era todo. Nadie te mandaba SMS con intenciones maliciosas. Solo eran del banco, de cosas importantes, ¿no? Cuando llegaban SMS. Ya como con el WhatsApp ya ha empezado a haber tanta historia, pues ya nos fiamos menos porque decimos, hombre, porque este tío me escribe por WhatsApp, ¿no? O porque esta empresa me va a escribir por WhatsApp. Incluso hay algunas legítimas que lo hagan, ¿no? Pero ya por WhatsApp y Telegram y todo eso ya nos fiamos menos. Y por mail, vamos, no nos fiamos absolutamente de nada. Las llamadas telefónicas son bastante fiables con respecto a nuestra confiabilidad, me refiero. Y por eso se utilizan mucho también para hacer este tipo de ataques de ingeniería social. Las llamadas y los SMS, ya os lo digo, creo que, y esto es percepción personal, creo que es porque la gente que hemos vivido la época donde no pasaba nada de esto con las llamadas y los SMS, pues aún tenemos el chip de que son seguros, ¿no? Pero no lo son. Son igual de inseguros que el WhatsApp, el Telegram y el email, ¿vale? Van a utilizar todo tipo de métodos, artimañas y trucos rastreros para que hagamos lo que quieren que haga. O sea, lo que quieren que hagamos. Y estos vectores pueden incluir de todo, desde pues, enlaces a webs maliciosas, documentos, comandos. Hay gente que es muy descarada, o sea, directamente ni siquiera te disimula nada, simplemente te dice, no, que hemos detectado que tienes una vulnerabilidad, somos de Microsoft y ponga estos comandos y le das acceso totalmente a la máquina, ¿no? Por ejemplo. Hay gente que no se le ocurra mucho. Indicaciones erróneas, ¿no? Para que hagas ciertas cosas o relajes ciertas seguridades o quites ciertas políticas, ¿vale? Todo tipo de cosas. Además, los ciberdelincuentes pueden conocer información que os sorprendería lo extremadamente confidencial que es sobre nosotros y las cuales obtienen de filtraciones de datos normalmente, de lo que llamamos leaks. Ahora veremos qué son los leaks para que os quede claro. Pero básicamente todo este tipo de ataques de ingeniería social se resumen en la misma movida.
que es forzarnos a realizar acciones que nos ponen en peligro, ya sea ejecutar comandos, ejecutar un software malicioso directamente, un ransomware, dar acceso a nuestro equipo al atacante o directamente, con todo el descaro del mundo, realizar transferencias bancarias a cuentas que no son nuestras o que no son de nuestra confianza, vamos. Las filtraciones de datos. Esto es un apunte conforme a lo que acabo de mencionar, porque muchos diréis, vale, pero cuando me mandan ese mail, porque a ver, algunos mails se nota que los están mandando masivamente, ¿no? Pero otros mails asustan lo mucho que ves que el ciberdelincuente te conoce, ¿no? Hay gente que recibe mails, yo qué sé. Hay gente que es aficionada a las motos, por ejemplo, y recibe mails de phishing de eventos de motos. Que me diréis, es que eso ya me han tenido que perfilar, ¿no? Ya no es que, porque no sé, es un phishing muy específico, ¿no? Es un ataque de ingeniería social muy específico, muy orientado hacia mí, que es lo que se conoce como spear phishing, un phishing dirigido, ¿no? Y claro, ¿ellos de dónde sacan esa info? Porque no la sacan del éter, porque si tú no la has publicado, obviamente no la pueden sacar de ningún sitio. Pues hay varios lugares, ¿no? Primero, ¿qué es una filtración de datos? Una filtración de datos es un conjunto de datos obtenido legal o ilegalmente de diversas fuentes. Ya sea empresas legítimas en las que confiamos, las cuales han sido hackeadas, o sea, no tienen culpa, porque les han hackeado, no es que ellos hayan comerciado con vuestros datos ni hayan hecho nada extraño, sino que han tenido la mala suerte pues, de ser hackeados y les han robado esa información. ¿Vale? Habréis oído decenas y decenas de casos, no me voy a extender, pero bueno, muchísimos, ¿vale? Habéis oído. De hecho, hace poco, pues hasta las tarjetas de crédito, ¿no? Salieron. O Decathlon hace poco, bueno, muchísimas. Que repito, no. Esto no es que ellos, las empresas que hayan filtrado los datos, hayan hecho algo malo, no, porque su mayor error ha sido pues, no tener una seguridad suficiente y hay veces que incluso la tienen suficiente, pero pues bueno, sus protocolos no han sido suficientes para retener esa fuga, ¿no? O directamente han sido vendidas por las compañías cuyo negocio consiste precisamente en esto, ¿vale? En vender datos, como redes sociales, empresas publicitarias, de esas que te permiten participar en concursos solo a cambio de tus datos personales. Claro, muchas veces decís, toda esa serie, algunos lo veréis en Facebook y redes sociales, ¿no? Veréis gente que constantemente publica concursos y cosas así, ¿no? Y decís, esto, joder, qué fácil, ¿no? No tengo que hacer nada, no tengo que comprar ningún boleto, no tengo que hacer nada. Bueno, es que ya estáis pagando, ¿no? Estáis pagando con vuestra información personal. Te piden tu nombre, te piden tu teléfono, te piden la ciudad donde estás, bueno, todos los datos que te quieran pedir, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Las filtraciones ilegales pueden contener pues, datos como nombres, email, la contraseña de los emails, números de teléfono, cuentas bancarias, números de tarjetas de crédito, de todo, ¿vale? Las ilegales, pensad que son las bases de datos supuestamente privadas de las empresas que se las han robado. Entonces, todo lo que almacene esa empresa lo va a contener esa filtración. Y las legales suelen ser más comedidas y las empresas que se dedican a vender nuestros datos ávidamente para sacar un beneficio son más comedidas principalmente porque están basadas en un modelo legal, ¿no? Y pues suelen contener pues, teléfonos, nombres, nuestro género, nuestra ubicación geográfica y nuestros gustos o preferencias en productos. Depende de las condiciones que hayamos aceptado en esas cosas que nadie se lee cuando se registra en una red social, por ejemplo. Todo ese kilómetro de letras implican que ellos pueden hacer ciertas cosas con tu información y que, como nadie se lee, pues les estamos dando permiso legal para que hagan esto. Y algunos de esos contratos incluyen que ellos pueden ceder esa información a terceros o a cambio de lo que ellos quieran, ¿no? Que suele ser dinero. Ambos tipos, tanto las filtraciones legales como ilegales, otorgan una información excelente para realizar ataques, ¿vale? Tanto de ingeniería social. Todo esto, imaginad la info que reciben los ciberdelincuentes.
y con esto pueden realizar phishings dirigidos. Con tu información de las redes sociales, si saben que te gustan las motos, pues saben que pueden ir por ahí, por ejemplo. Muchos, los que no conozcáis el tema de las filtraciones ilegales, ahora os estaréis preguntando, ¿estoy en una filtración ilegal? Y bueno, en esto sí que os puedo responder fácilmente. Lo más probable es que sí. A ver, espera. Si esto se abre o no se abre. ¿Qué pasa? El vínculo no va, ok. Igual es que en Zoom no va. Bueno, lo abro aquí, no pasa nada. Os lo abro aquí para que os hagáis una idea. Vale. Esto es una web que suele utilizarse muchísimo y muchos la habréis oído ya. Se utiliza para analizar si estamos en un filtrado ilegal. ¿De acuerdo? Y como ya os anticipaba hace un minuto, probablemente estaremos. Casi todos estamos, especialmente a nivel personal, ¿eh? En empresas es más complicado, pero también solemos estar. Pero la probabilidad de que estemos a nivel personal es altísima. Con nuestro mail personal es bastante probable porque se ha filtrado muchísimas. Ya sabéis toda la brecha de datos que ha habido últimamente. Cada año hay más constantemente y todo el rato están siendo atacadas empresas. Aquí el funcionamiento es muy simple. Lo único que tenéis que hacer es pues, inscribir vuestra cuenta de correo y ver si se ha filtrado en algún sitio. Yo primero voy a escribir la de trabajo para que veáis cómo funciona esto. Y veréis que la de trabajo obviamente no está filtrada. ¿Por qué? Porque, a ver, somos una empresa de seguridad y es difícil, ¿no? que se nos filtre algo. Pero voy a poner, aquí ves, la buscáis y te dice buenas noticias. Pues no hemos encontrado nada, ¿no? Pero voy a poner la mía personal, que la tengo hace 20 años, y os imaginaréis la cantidad de movidas en la cual me han filtrado los datos. ¿Veis? Aquí ya dice, oh no, y ha sido filtrado, y aquí nos especifica en contexto de qué hemos sido filtrados, ¿no? Pues os dicen todas las brechas de datos en las cuales está nuestro email. Y nos dice qué información ha sido comprometida. Pues, por ejemplo, en esta ha sido comprometida tanto mi email como mi contraseña. ¿Vale? Esto es la contraseña que tuviera en el entonces aquel, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tiene nuestra dirección email con nuestra correspondiente contraseña. No la contraseña que tenemos en nuestro correo electrónico, sino la contraseña que tuviéramos en el servicio que hackearon en su momento. Por ejemplo, pues, a ver dónde está. LinkedIn, ¿vale? En el año 2016 hackearon LinkedIn y se llevaron toda la base de datos entera. Entonces, todos los que estábamos en LinkedIn, pues, y las contraseñas que tuviéramos puesta en ese servicio, con nuestros mails asociados, ahora los tienen en la Darknet y los tienen los ciberdelincuentes que pueden utilizarlas para lo que les dé la gana. Si no hemos cambiado estas contraseñas y si, como muchísima gente hace, tiene la misma contraseña para todo, pues daos por seguro que ya han revisado vuestros correos, vuestros servicios y ya han visto qué os pueden sacar. Como veis, hay la tira de cosas en las cuales mi cuenta está filtrada. Muchos de vosotros podéis buscar en esta misma web y veréis las cosas que tenéis. Os digo que no os asustéis, es muy normal que estéis. O sea, no penséis que, ay, Dios mío, me han hackeado a mí en concreto. Como veis, yo estoy... O sea, no me han hackeado una vez. Bueno, a mí no en concreto, a las empresas, a los servicios donde yo me he metido. No ha sido una vez, ha sido pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 más 3 paste bins de estos, ¿no? Pues unas 21 veces. O sea, no... Y ya veis que es muy normal. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estas circunstancias? Estar atentos. Utilizar este tipo de servicios para comprobar periódicamente si nuestras cuentas han sido vulneradas.
¿Cuál es el problema que tenemos? Que muchas veces no sabremos qué contraseña teníamos ahí, no sabemos qué password estaba allí puesta, porque aquí en esta página solo te indican qué filtración estamos y qué datos han sido comprometidos, pero no te dicen, no te las dan, ¿no? Obviamente. Nosotros en Global Technology sí tenemos las bases de datos los datos comprometidos, nosotros los obtenemos tanto de las fuentes de la Darknet como de foros privados de hackers, y sí las tenemos con el objeto de hacer auditorías de seguridad. Muchas veces, cuando el cliente nos solicita una auditoría, recurrimos a estas bases de datos para comprobar si ellos han sido filtrados y poderle notificar al cliente en concreto tanto qué cuentas como qué contraseñas se le filtraron, para que pueda comprobar si efectivamente son las que sigue teniendo en el servicio y las pueda cambiar. Porque si no lo sabes, vas a tener que cambiar todo. Ese es el gran problema. A ver, ¿dónde está la presentación? Aquí. Hasta aquí, filtraciones de datos. Esto ahora ya entrando en el terreno del phishing, que es el ataque que vamos a ver a continuación. Un ejemplo de phishing actual, ¿no? Ahora, phishing a mogollón sobre el coronavirus. Te mandan un mail. Claro, como veis, está en inglés. Entonces, pues la gente que lo recibe aquí en España, pues le canta un poco, ¿no? Dice, ¿esto por qué? ¿Por qué me escriben esto a mí? Pero si hay algunos de estos muy bien hechos en español y que parecen oficiales, ¿no? Con sus logos oficiales del ministerio, de lo que quieras, y que realmente cuelan, ¿no? Si es que además solo tiene que colar para que hagas clic aquí, no tiene que colar para nada, para ninguna otra cosa. Y con Netflix también se hace mucho. Son solo ejemplos. Vale. Ahora voy a haceros un ejemplo de phishing para que veáis en qué consiste esto. A ver. Voy a dividiros. Bueno, esto sí, voy a dividiros aquí. Imagino que todos lo veis. Esta es la máquina del malo. Y se ha puesto negra en mi caso también. A ver qué pasa. Hola. Vale, ahora. Ok. Para que veáis, bueno, de hecho os voy a enseñar primero cómo se pueden, lo fácilmente que es manipular los links. A ver si es esta. Es que tengo un montón de máquinas abiertas porque son todas las que voy a usar en la demo. Lo fácilmente que se pueden manipular los links, para que lo entendáis. Os sonará este mail. Lo tengo aquí abierto. Os sonará este mail. Es el mismo mail que habéis recibido todos para acceder a este webinar, ¿no? Y que lleva un enlace a la reunión. ¿Vale? Pues lo único que hay que hacer es, y ahora no he puesto ningún enlace real, ¿no? He puesto solo esto, ¿veis? Enlace diabólicamente malicioso.com. Como veis, no hay que hacer absolutamente nada para manipular un enlace. Como podéis comprobar, esto es algo muy sencillo. Simplemente he cogido el mismo email que teníamos para la reunión y le he cambiado el origen del enlace, ¿no? Esto es lo que ellos buscan, llevarnos precisamente a enlaces que ellos quieren, y le he puesto este nombre para que veamos claramente que es algo malicioso, ¿no? Es su objetivo, llevarnos a enlaces que no son los legítimos. Y ahora os voy a enseñar lo que se puede poner detrás de ahí, ¿no? Eso es quería enseñaroslo para que veáis que ellos pueden comprar el nombre de dominio que les dé la gana y poner el nombre que quieran, ¿no? Incluso hay algunos que pueden poner los nombres exactamente iguales que los legítimos, porque hay caracteres en ASCII que son visualmente iguales que los legítimos, ¿no? O que, yo qué sé, una L. Me dicen que se ha congelado la pantalla. ¿Puede ser?
¿Me seguís oyendo todos? ¿José? Hola, ¿veis la pantalla ahora? ¿Dime, Pedro? ¿Veis la pantalla? No. Vale, espera, que algo se ha tostado. Vale. A ver, compartir. ¿La veis ahora? Sí, ahora sí. Vale, disculpad, no sé qué ha pasado. Vale, veis esto, ¿no? Veis el Kali. Bueno, lo que os comentaba, que ellos pueden hacer caracteres que sean visualmente iguales y no es necesario que sean los legítimos. Entonces, visualmente nos parecerá que es el mismo enlace, pero no lo es. Entonces, ya veréis, os voy a enseñar cómo funciona esto. Es una herramienta que sirve para hacer ataques de phishing. La nuestra propia, ¿vale? Como podéis ver aquí, pues tiene una opción que es custom, la última parte. Yo os voy a enseñar alguna para que veáis lo fácil y sencillo y rápido y para toda la familia que es hacer un enlace de phishing sin molestarnos mucho. Y una vez hayamos comprado nuestro dominio, ¿no? Podemos redirigir todo a este. Podemos ver, voy a copiar esto y voy a entrar aquí, ¿vale? Voy a poner esto en la media pantalla para que veáis lo que va pasando conforme entro. A ver, aquí. Y en el navegador, la otra media. Y veis, ya me ha detectado, ya ha visto quién soy, ha visto esta es mi IP, bueno, la IP de mi casa, incluso me dice qué navegador estoy utilizando y bueno, ha salvado aquí la IP, o sea, nos registra qué IP para que incluso sepamos de dónde es. Y como veis, visualmente, os lo pongo aquí y os lo pongo en grande para que lo veáis, visualmente es exactamente igual que Microsoft y simplemente nos pide el acceso. Si utilizáis Office 365 veréis que es el mismo, ¿no? Pero realmente esto no es más que una página falsa. ¿Y qué pasa cuando ponemos los datos? Pues vamos a poner... Pero no voy a poner mi contraseña real, obviamente. Vamos a poner... Esto es una contraseña falsa. E intentamos entrar. Y veis que ya han salido aquí las credenciales. De Benito, bla, 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 la cuenta. Esto es una contraseña falsa. Y esto es la información que reciben los delincuentes. Y como veis, oye, además está muy, muy currado porque ahora nos redirige a una página legítima de Microsoft. No, esta no es la falsa, esta es la de verdad. Lo que hace la herramienta por debajo es precisamente cuando le metemos los datos y los robamos, luego nos redirige a una página legítima del servicio que estamos suplantando, ¿no? Precisamente para que la víctima crea que pues, algo ha ido mal o se le ha ido la olla al navegador cuando le has dado a loguearte o que no sepas bien qué ha pasado, ¿no? Entonces, están diseñadas de esta manera, pero realmente lo que han hecho ha sido robarnos las credenciales, como ya podéis comprobar. Y esto es tan sencillo como meter un enlace como el que os he enseñado en cualquier email. Y cuanta más información tengan de nosotros, más sencillo es realizar este tipo de ataques. Y tanto de las filtraciones de datos como de las legales como las ilegales, ellos pueden sacar todo este tipo de información para perfilarnos y poder mandarnos este tipo de mails maliciosos. Bueno, mails, SMS, todo lo que hemos hablado antes.
¿vale? Como veis, es un ataque muy sencillo y que cualquiera puede realizar. En realidad, cuando muchos de los ataques en los cuales pensamos son más fáciles de lo que parecen. Simplemente hay que conocer las herramientas adecuadas y saber qué está pasando por debajo. Pero en realidad no son tan complicados de hacer. Vale, volvemos aquí. Luego hablaremos de mitigaciones, ¿no? El siguiente grupo del que hemos hablado. Vulnerabilidades sin parchear. A ver, sea cual sea el aspecto que tome estas vulnerabilidades, ¿vale? Porque ya sea desde pues, parches ausentes del sistema operativo, los de Windows de toda la vida. Parches ausentes de terceros, pues yo qué sé, Java, Adobe, Flash, bueno, Flash desaparece, pero bueno, ya sabéis, todo ese tipo de cosas. Parches de terceros, de software de terceros, que no son Windows. Firmwares, que muchas veces es el gran olvidado, ¿no? El firmware, pues tanto de nuestro material de red como de, yo qué sé, de nuestras cámaras, todo ese tipo de cosas. Os sorprendería saber la cantidad de veces que el firmware de las cámaras de seguridad que utilizamos en nuestra empresa no se actualiza hace años y años. Y no, muchas veces hay veces que no ni por vuestra culpa, sino porque el fabricante ni se molesta en sacar una actualización de firmware. Entonces, esas cámaras permanecen desactualizadas por los hilos de los siglos y cualquiera que encuentre una vulnerabilidad la puede explotar siempre que quiera, porque la filosofía del fabricante, sobre todo en cámaras baratas, es, oye, si cuando esto no se mantiene, que se compren el último modelo y ya está. Y finalmente, Zero Days. ¿Vale? Zero Days son vulnerabilidades para las cuales aún no existe un parche, aún no ha sido desarrollado o ni siquiera se conoce un parche todavía. En su momento, la vulnerabilidad que vamos a explotar ahora fue un Zero Day. De hecho, lo estuvo utilizando la NSA durante años y años y años, hasta que se descubrió, y lo descubrió un grupo de hackers, Shadow Brokers, y lo publicó, ¿no? Y gracias a esa publicación, la NSA pudo dejar de espiarnos, pero a cambio tuvimos pues, la hecatombe del WannaCry, ¿no? Todo el grupo de gente que quería hacer uso de esa vulnerabilidad con objetivos maliciosos, pudo hacerlo. Y desarrollar sus propios malwares que hicieran uso de ellas. Un segundo, que tengo aquí la gata. Vale. Me está amargando. Vale. Ejemplo de esto. Esto es la misma vulnerabilidad de la cual hacía uso... me voy para arriba. El WannaCry. Y la cual fue filtrada por el grupo de hackers que os he comentado. En cuanto se filtró el cómo se explotaba esta vulnerabilidad y de qué manera funcionaba, empezaron a fabricar malware que la incorporaba para acceder a las máquinas, como el susodicho WannaCry. Accedía a las máquinas a través del puerto SMB, que no voy a entrar en complejidades técnicas, ¿de acuerdo? Porque no es el caso. Para eso ya estamos en los talleres de Hackinético, donde os puedo explicar largo y tendido esto cómo funciona. Pero hacían uso del protocolo SMB para precisamente, que es el que se utiliza para compartir archivos e impresoras, y hacía uso de él para tomar el control de la máquina. Entonces, en este escenario que vamos a ver, pues un equipo corporativo posee esta vulnerabilidad porque no lo han parcheado. De hecho, cuando ocurrió lo del WannaCry, que le pilló a todo el mundo, incluida Telefónica, el parche ya existía. O sea, no os penséis que esto fue una cosa que vino de pronto, que fue un de Zero Day, que no existieran parches. No, el parche ya había sido liberado hacía 3 meses o algo así. O sea, era que no habían actualizado. Cuando todo el mundo que le pasó es que no había actualizado. Y ese es el riesgo de no actualizar y no tener al día nuestra metodología de parcheo, que puede ocurrir este tipo de cosas. Entonces, esto, en función de lo que se publique externamente, puede ocurrir de forma externa. De hecho, os sorprendería la cantidad de empresas que tienen publicado este puerto hacia afuera. Es espeluznante. Posteriormente, en el 2019, surgió Bluekeep, ¿vale? que es otra vulnerabilidad parecida a esta, pero en lugar de hacer el uso del protocolo SMB, hace uso del RDP, que es el que utilizamos como escritorio remoto. Y esa
es también explotable de la misma manera, o sea, con el mismo framework que os voy a enseñar, que es el Metasploit, y podemos hacer exactamente lo mismo. Bueno, os voy a enseñar cómo podemos hacerlo. Bueno, esto lo minimizamos. Y voy a abrir el Metasploit, que para quien no lo conozcáis es una herramienta que aglutina un montón de exploits. Un exploit es la secuencia de código que utilizamos para hacer uso de la vulnerabilidad que estemos aplicando en ese momento, ¿no? Para explotar el fallo de código, ¿no? Y antes cada especialista en seguridad que desarrollaba un exploit, que desarrollaba una explotación para las vulnerabilidades, lo hacía independiente, pero llegó un momento donde hubo una serie de hackers que dijeron vamos a aglutinarlos todos en un mismo conjunto, en un entorno de trabajo para que podamos trabajar mejor. Sí, así de pros eran. Y luego eso se ha convertido en una herramienta comercial y la utilizamos también en Hackinético, ¿no? Yo voy a utilizar la GUI gráfica, que es mucho más útil para mí. Pero bueno, esto aquí también tenemos la ventana de comandos, que los podemos escribir si nos hacen falta. No obstante, la GUI es mucho más cómoda y pensad que para gente como yo, que puede trabajar con muchas máquinas a la vez, en la auditoría es lo más cómodo. A ver. Aquí una bolsa, la gata no hace más que estrujarla. Vamos a ver. Lo primero de todo, bueno, esto lo dejo abierto para que lo veáis y ahora os voy a decir cómo encontrar esta vulnerabilidad, ¿no? Porque me diréis, vale, pero ¿cómo saben ellos que tengo esto, no? Voy a escanear mi red local en busca de esta vulnerabilidad en concreto. Esto, para quien no lo sepa, es, bueno, Nmap. Este map es la GUI gráfica, pero hace lo mismo por debajo. Y lo podéis perfilar, podéis haceros perfiles que os permiten escanear en búsqueda de vulnerabilidades en concreto. Yo tengo muchos, lo que pasa es que en este del Kali no, solo este, que he creado para la demo. Pero podéis perfilar todo lo que queráis para buscar vulnerabilidades en concreto, todas las que Nmap soporta, que son la tira. Entonces voy a escanear mi red local en búsqueda de qué máquinas tienen estas vulnerabilidades en concreto. Y ya veréis cómo lo detecta muy, muy rápido. Vamos por aquí, ¿veis? Aquí ya nos dice vulnerable a SMB MS17010, ¿vale? Como veis, bueno, de hecho, incluso nos enlaza, nos da las referencias de qué tipo de ataque es y si queremos más información. Entonces está muy bien. O sea, el Nmap puede ser utilizado como un escáner de vulnerabilidades simple, ¿vale? Porque obviamente tenemos otros especializados en ello, pero bueno, Nmap como herramienta es estupenda porque nos permite, es como una navaja multiusos a nivel de puertos y de escaneos. Nos permite hacer muchísimas cosas. Como ya veis, ya saben, con esto, cualquiera que se perfile esto de esta manera para buscar esta vulnerabilidad en concreto, de hecho yo tengo en el mío de trabajo, que no es este porque suelo lanzarlo con Windows, tengo un montón de perfiles ya con definidas todas las vulnerabilidades más interesantes. No sé qué dicen. Vale, que no me dicen a mí. Vale, una vez visto cómo se encuentra la vulnerabilidad en concreto, vamos a abrir el Armitage y, bueno, a ver, vamos a mirar en cuál estaba, que es la... Bueno, está en estas dos, ¿vale? Vamos a agregar la 052 al panel de Armitage
Y aquí le añadimos máquinas para operar. Le podemos decir, es muy útil la herramienta, realmente le podemos decir que escanee toda la red y la muestre aquí, pero yo solo voy agregando las máquinas que me interesan. Una vez la vemos aquí, para que poder operar, podemos aquí filtrar por todos los exploits que él tiene. En nuestro caso vamos a utilizar el MS17010. Simplemente es tan fácil como arrastrar. Los parámetros te los suele poner él solo, salvo que haya alguna cosa en concreto por aquí que haya que tocar. Pero en ese caso pues te lo suele especificar en las opciones. ¿Y qué tipo de conexión queremos hacer? Yo tengo la manía de usar conexión reversa, que es controlar la máquina para que sea ella la que me controle a mí, para de esta forma saltarme todos los firewalls. O sea, lo que haces es que la máquina se conecta a ti en lugar de tú a ella y así te saltas los firewalls si es que están encendidos. Vale, como veis, esto cuando salen estos coloritos y estos rayos es que tenemos la máquina. Lo primero que yo suelo hacer, en este caso, porque diréis, bueno, ¿y con esto qué se puede hacer? Pues todo, ¿vale? Una vez tenemos esto, ya hemos tomado el control completo de la máquina y yo lo que suelo hacer, lo primero, me hago una lista de procesos, ¿veis? Estoy viendo los procesos que hay en la máquina y me migro a un proceso que tenga privilegios muy altos, que suele ser el WinInit o el lsas.exe. Yo tengo esa manía, me migro a uno de esos dos en función de cómo me dé. Y esto nos permite... Y esto nos permite obtener los mismos privilegios que ese proceso al cual nos estamos migrando. Entonces, una vez migrados aquí, podemos hacer lo que queramos. Porque hay veces, porque pensad que nosotros cuando hemos utilizado la vulnerabilidad para entrar, hay veces que los privilegios que recibimos son de un proceso normal y corriente, pero a nosotros nos interesan lo que se llaman privilegios de system, que son los máximos, los que tienen la autoridad del sistema dentro para poder hacer cualquier cambio y cualquier cosa. Entonces aquí diréis, bueno, ¿y qué cosas podemos hacer? Pues bueno, pues muchas. O sea, podemos desde activar el micrófono, activar la webcam. Obviamente ahora no puedo hacerlo porque la webcam la tengo encendida y me está apuntando a mí y la tengo en la máquina, en mi máquina física y no está en esta máquina virtual, no sale ahí conectado. Entonces no va a detectar ninguna webcam, ¿vale? Pero si la tuviera, podríamos sacarme una foto con la webcam, por ejemplo. Podemos ver todos sus archivos. Como veis, mirad. ¿Veis? Aquí tenemos C. Podemos robar sus contraseñas. Mirad, ¿veis? Usuario, administrador, password, inicial 123, admiración para abajo. ¿Vale? Es que las vemos en texto plano, las vemos en claro las contraseñas. Y con esto ya hemos robado el usuario que está ejecutándose aquí. Este módulo que hace, este módulo roba las contraseñas que están abiertas en memoria. Y es muy, muy peligroso. Módulos de postexplotación, porque esto ya es postexplotación, ¿no? Esto, una vez hemos explotado la vulnerabilidad, ya tenemos acceso a la máquina y podemos hacer lo que queramos. Pues ya os digo, desde encender el micrófono, la webcam, ver todas sus contraseñas, ver las contraseñas almacenadas de los navegadores. Podemos ver absolutamente todo y tomar el control de lo que queramos, ejecutar cualquier comando. A ver, que cierre esto. Entonces, podemos hacer lo que queramos, tenemos el control absoluto sobre la máquina. Y como veis, no es nada sencillo no es nada complicado de hacer, ¿no? De explotar. Realmente, hay bastantes vulnerabilidades que permiten este tipo de control. De hecho, bueno, la máquina a la que estamos ejecutando tiene varias de estas, ¿no? No solo el MS17, sino que tiene, pues yo que sé, algún servicio SSH que se puede activar que es vulnerable, no sé, tiene varias porque la utilizo para hacer varias demos, la utilizo para los talleres de Hackinético y para enseñar cómo se explotan ciertas vulnerabilidades en concreto y con qué módulos se hace. Pero como veis, aquí podemos
hacer lo que queramos. No me voy a extender porque esto ya sería extenderme en el uso del Metasploit en concreto, pero os garantizo que podemos hacer de todo, pues, como lo que os he enseñado, ¿no? Desde pues, ver los archivos, ejecutar comandos, encender la webcam, encender el micrófono, robar las contraseñas de la wifi que tiene, robar las contraseñas de los navegadores, implantarle puertas traseras, pivotar desde esa máquina a otras máquinas de la red. Imaginad que una máquina que utilizamos de salto para acceder a otras redes porque están restringidas tiene una vulnerabilidad como esta. Pues desde esa máquina luego podemos pivotar, podemos hacer un enlace de networking, un enlace de redes que nos permita acceder a esas otras máquinas desde la nuestra. Utilizarla como un puente, ¿no? Se puede hacer de todo con esto. Una vez obtenido, ya es trivial. ¿Vale? He dado a kill para cortar la conexión, pero ya veis que podemos hacer de todo. Esto es una explotación de MS17, pero esto sería válido, pues cualquier tipo de explotación que sea para la cual tengamos un exploit, ¿no? Un procedimiento, un ejecutable que nos permita lanzar esa explotación, en este caso el Metasploit, vamos a poder hacerlo de la manera como esta o muy parecida. Y vamos a obtener un control como este o muy parecido. Depende de los privilegios que tomes cuando tomes el control. Y con esto os digo que esto es el pan nuestro de cada día con respecto a las empresas a las que vamos. Pensad que muchas veces no es porque las empresas no quieran parchear. Muchas veces es porque no han encontrado una ventana de tiempo para hacerlo. Normalmente los usuarios que nos encontramos están bien parcheados, la parte de usuarios, pero la parte de servidores es donde suele ser más problemático. ¿Por qué? Porque están en producción. Cuando está en producción es muy complicado hacer una parada que nos permita el llegar a parchear, ¿no? Dame un segundo, que no sé si hay preguntas o no hay preguntas. Si veo aquí la tira, ¿no? A ver, vale. Os hago inciso para contestar, ¿vale? Vale. ¿De qué manera obtenéis esas bases de datos de usuarios, contraseñas de la Darknet y foros? Pues, ¿de qué manera? Pues de esa misma manera, ¿no? En la Darknet hay ciertas webs y en la ClearNet, en Internet normal, hay ciertos foros que son privados que te permiten, a cambio en la Darknet, a cambio de criptomonedas, o en la ClearNet, a cambio de dinero convencional, comprar esas bases de datos, o incluso hay lugares donde se intercambian unas por otras, ¿no? Y se pueden obtener. Vale, el resto es gente, vale, el resto es... A ver, ¿qué se han congelado? Vale. ¿Qué herramientas de búsqueda de puertos y vulnerabilidades complejas te refieres? Shodan y otras, sí. A ver, no, búsqueda de puertos y vulnerabilidades me refiero a, pues por ejemplo, Nessus, por ejemplo, Rapid7, que tiene un escáner de vulnerabilidades muy bueno. Incluso OpenBus podríamos ir, pero es como la gama más baja, ¿no? de escáneres especializados de análisis de vulnerabilidades. Nosotros usamos siempre Nessus porque es un escáner multipropósito bastante aceptable. O sea, hace muy bien casi todo, ¿vale? No es especializado en web, es lo único que le falla, pero detecta cosas en web, lo cual está muy bien. Es especializado, digamos, en vulnerabilidades de sistemas, pero es multipropósito en realidad, detecta de todo. Además, para web utilizamos Burp, ¿vale? Utilizamos Burp, pero tenéis la versión gratuita de Burp no tiene el escáner, la profesional sí. Si busquáis un escáner que sea gratuito, tenéis el WASP-Zap, que viene con Kali de serie, ¿vale? Bueno, conforme las vaya viendo o eso, os iré contestando, ¿vale? Vale, aquí hay más preguntas. Esperad. Bla, bla, bla. Un segundo, ¿vale? Cuando se ha quedado pillado. Vale, ahora sí. Vale. Herramientas de protección tráfico DNS para bloquear enlaces email maliciosos. Bueno, aquí sí que me pillas, porque en concreto sobre la parte de la protección DNS es compleja. Realmente puedes irte a soluciones, yo qué sé, como que te hacen
muchos lavados de DNS, de tráfico, pues yo qué sé, Imperva lo hace, por ejemplo. Pero tendrías que, en función de lo que quieras conseguir, porque yo sé que muchos tenemos, hay este tipo de servicios de lavado de tráfico de DNS, lo tenemos, por ejemplo, en gratuito, ¿no? De hecho, yo tengo uno en el móvil, que no sé si es DNS o algo así, que lo que hace precisamente es eso. Pero si es a nivel profesional, tienes que mirar mucho en concreto qué es lo que quieres conseguir, porque eso es lo más importante, porque el volumen de tráfico que tú tengas sea lo que determine qué herramienta vas a necesitar. Si tienes un volumen de tráfico bestial, vas a necesitar una herramienta de pago, algo como Imperva, por ejemplo. Luego, entiendo que un antivirus con EDR debería bloquear este tipo de herramientas de movimientos laterales y control sobre el equipo. Correcto, un antivirus con EDR, el ataque que yo he hecho con el Metasploit, debería bloquearlo. Debería. ¿Vale? Debería. He visto de todo. He visto... De hecho, cuando he sacado los procesos, que os acordaréis, cuando he sacado aquí los procesos, yo he llegado a ver el proceso del antivirus por ahí detrás corriendo, ¿vale? Aquí. Yo llego por aquí a ver el proceso, por ejemplo, Kaspersky, y no es que me meta con Kaspersky en concreto, pero a solo de un ejemplo real que he visto. He llegado a ver por aquí el proceso de Kaspersky. Y yo decir, bueno, pues ahora me tirará o algo. Y nada, he podido hacer lo que me ha dado la gana. Así que lo que he visto, según mi experiencia, es que esto funciona o no funciona en función de si tienes el modulito del EDR, ¿vale? O de la detección de comportamiento, que es lo que solemos llamar. Si solo tiene el motor de firmas, no suele enterarse de nada. Si lo que normalmente le llama la atención es cuando haces cosas raras de este tipo. Cuando estás explotando cosas, estás sobreescribiendo partes de la memoria, eso sí que le llama la atención y sí que lo para. Por supuesto, no os voy a mentir, hay formas de evadir esto. ¿Vale? Aunque tengas el EDR, hay formas de evadirlo. Si te lo curras, yo lo que suelo hacer es... porque obviamente esta herramienta está muy firmada, yo lo que suelo hacer es cambio las firmas, ¿no? Cambio las firmas y cuando le cambias las firmas, normalmente suele, hasta que actúa el EDR y él hace su lógica interna y Dios sabe cómo funciona el cacumen de una máquina, ¿no? Pero hasta que hace su lógica interna, lo sube a la nube, hace sus simulaciones y sus movidas para ver lo que está pasando, lo que está ejecutando ese proceso, sueles tener un tiempocillo antes de que te detecte. Entonces, yo suelo, si quiero hacer esto, suelo modificar el ejecutable. De hecho, me lo exporto a Python y luego le añado una serie de modificaciones y luego lo compilo otra vez para que cambie la firma y no lo detecte. Pero ya os lo digo, lo acaban detectando, pero tardan más. Pero sí, técnicamente un antivirus con EDR, este tipo de ataques debería tener defensa contra ellos. Pero he visto de todo, ya os lo digo. He visto el Kaspersky por ahí sin hacer absolutamente nada, he visto de todo. Y también me han parado. ¿Qué ocurre cuando en un hackinético nos para todo el antivirus? Pues bueno, pues podemos pasar al siguiente tipo de ataque, que es ataque por políticas de seguridad insuficientes. ¿Qué pasa aquí? Aquí que no hay antivirus que valga. Aquí lo que yo voy a hacer a continuación, ningún antivirus lo detecta. La única posibilidad de que tenéis de detectar el ataque que os voy a enseñar... espera, hay más. No. Vale. La única posibilidad que tenéis... vale, me preguntan más. Un segundo. A ver. ¿Qué me parecen soluciones del CCNCERT como EMMA? EMMA funciona bien, pero tiene su funcionalidad limitada. Obviamente, si vuestro tráfico, o sea, si no es muy amplio, si cumplís las limitaciones que puede dar, os puede dar un buen servicio, pero es que, bueno, todas las partes del CCNCERT, bueno, para quien no lo sepa, el CCNCERT se dedica a hacer un montón de herramientas que todos tienen nombre de chica, ¿no? Y tienen distintas funcionalidades en concreto. Y es un pack enorme de herramientas que podemos utilizar para muchas cosas.
y hacen su labor. Pero no os voy a engañar, están limitadas en muchas cosas, yo qué sé, pues la parte de análisis de políticas, por ejemplo, hace un escaneo y, bueno, te dice qué políticas cree él que fallan, pero pensad que eso no es más que un script que busca las políticas y nunca va a ser tan detallado como si le pasamos una certificación, una compliance completa de seguridad, por ejemplo, del CIS. Nunca va a ser. Eso con Nessus lo puedes hacer, pasarle una compliance entera del CIS. De otra forma, no. Bueno, ¿qué tal me parecen? Me parecen bien. Son buenas herramientas siempre y cuando tengas claro cuáles son sus límites. Yo siempre lo digo, en realidad no hay herramientas malas. Hay herramientas usadas en un contexto equivocado, pero herramientas malas no. Cada herramienta ha sido diseñada con un propósito, lo que pasa es que si intentamos forzar más allá del propósito de esa herramienta, pues obviamente no, nos vamos a quedar cortos. Pero bueno, en otras circunstancias son herramientas muy útiles. Vale, políticas de seguridad insuficientes. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los vectores? Pues son políticas de dominio sin parametrizar adecuadamente, por ejemplo, pues yo qué sé, contraseñas, como os he comentado antes, contraseñas con 0 caracteres. Mala configuración de la estructura de redes. ¿Qué es esto? Pues que no tengamos las redes separaditas, los usuarios de los servidores, por ejemplo, los usuarios críticos de los no críticos, etcétera, etcétera, etcétera. Ausencia de seguridad física. Que, por ejemplo, cualquiera puede entrar en tu empresa o al menos que pueda entrar por la parte de los almacenes donde descargan los camiones y que tenga ahí una toma de red parcheada donde pueda enchufar lo que le dé la gana. Eso sería una escasa seguridad física. Como comprenderéis, en infraestructuras críticas esto es súper, súper importante. Y luego, pues, usuarios poco concienciados, que esto está enlazado un poco con lo que os he dicho de las contraseñas, ¿no? Las políticas de seguridad suelen ser insuficientes muchas veces, no porque el administrador de sistemas no quiera. Muchos de los que sois administradores de sistemas y que estáis aquí, sabéis que vosotros queréis poner políticas de seguridad. Pero ¿qué pasa cuando aumentáis la rigidez de esas políticas? Que vienen los usuarios con horcas y antorchas y os dicen que ahora tienen que poner muchos caracteres, que yo que sé, que las contraseñas rotan con mucha frecuencia y ese tipo de cosas y os ponen muchas pegas. Entonces, el objetivo de esto es concienciarse un poco y entender que estas políticas no son para joder a la gente, son por seguridad. Y las políticas de seguridad definidas pueden parecer que es algo seguro por defecto, ¿no? Cuando lo instalamos, pero no es así. Requieren de cierta pericia para evitar que la sinergia negativa, o sea, que una política activada de determinada manera y otra de otra manera en concreto, que esa combinación no permita a un usuario malintencionado hacer ataques complejos como el que vamos a ver, que es el ataque de relay. Nos queda muy poco tiempo. Bueno, voy a resumirlo muy rápido. Esto implica forzar a una víctima a reenviar un intento de autenticación contra el atacante y puede hacerse de muchas formas, desde documentos de Office hasta simplemente esperando, porque estas credenciales se filtran cada X tiempo. Y posteriormente, estas credenciales que hemos cogido las podemos reenviar a la máquina a la que queremos acceder. Bueno, aquí está el detalle. Si queréis acceder, si queréis más información o cómo se realiza, tenéis un artículo mío en la web que podéis verlo, ¿vale? Se llama Ataques SMB Relay. Si lo buscáis, de hecho, si buscáis Ataques SMB Relay en Google, es el primero que os sale, porque es de los pocos que hay en castellano sobre este tema. Vale. Ataques basados en políticas. Os lo voy a enseñar. Bueno, esto ya lo cierro. Esto también lo cierro. Cerrar. Yo tengo scriptado el ataque por completo, ¿de acuerdo? Yo lo tengo automatizado para no tener que hacer ni pensar nada. Esto es algo que he hecho yo y que lo utilizo en las auditorías. Esto me permite encontrar qué máquinas son vulnerables a este ataque. Y son todas aquellas bueno, aquí veis un montón de máquinas porque estamos en mi red local. Y todas aquellas que tengan el SMB Signing en false nos va a permitir acceder. ¿Vale? Entonces, eso es una política y viene desactivada por defecto. Entonces, casi todas van a estar en false. Solo los controladores de dominio no lo tienen activado.
principalmente es una política que puede dar muchos problemas, por eso viene activada desactivada por defecto. No es porque Microsoft quiera que sea inseguro, sino porque esto es así, porque puede dar bastantes problemas, ¿vale? Entonces, la forma en la cual... Ahora, yo ya he plantado mi ataque, voy a ponerlo aquí y... Bueno, ahora lo que voy a hacer es apuntar a la máquina que me interesa. Y en este caso es... Pues la... A ver... Un segundo. Vale, pues esta es la 053. Yo le digo esto, que quiero apuntar a la 053. Y él ya se queda a la espera. Entonces, ahora hay otra máquina, la víctima, que es la que va, que es la de antes del mail este, que es la que va a filtrar las credenciales. Voy a ponerla en la mitad de la pantalla. Ay, que la hago muy pequeñito. Y esto fuera. Y no, esta es la máquina, no. A ver, esto es el Kali, la otra máquina. Es que tengo aquí 40 máquinas, chicos. Esta es la víctima, esta no es. Y la otra que falta, esta. Ahí. Ya tenemos las dos. Un momento que quite el Thunderbird de ahí en medio. Vale, esto se puede filtrar de muchas formas las credenciales, ¿vale? Pero para evitar perder el tiempo, bueno, imaginad, yo qué sé, que nos llega una factura. ¿Vale? En un mail, yo qué sé, con el adjunto, ¿veis? La factura, un doc. Esto no puede detectarlo ningún antivirus, más que nada porque no lleva código malicioso. Entonces, enlazando con el tema del phishing de antes, nos puede mandar una cosa de estas y nosotros abrir legítimamente el doc porque no creemos que haya ningún problema. Pero ya veis lo que acaba de pasar, ¿no? Es que ha pasado muy rápido. Lo estamos abriendo, solo empezando, ¿veis? Está intentando establecer contacto con una IP. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto? Diréis, ¿esto es código malicioso? No lo es. Word tiene unas opciones que sirven para que cuando tú no tienes la fuente de letra en concreto, él las intente descargar de un lugar. Básicamente lo que le dice es, oye, tío, si no tienes, si el documento que te he adjunto no tiene la fuente de letra, inténtala descargar de este sitio, que la vas a poder poner bien. Entonces, intenta acceder a esta máquina. Y como veis, esta máquina ya nos ha creado una consola. ¿Qué significa esto? Pues significa que nosotros ahora podemos crearnos un usuario. Esperad que tengo por aquí. Es que mi máquina, pensad que va ahora un poco lenta. Porque tengo 3 máquinas virtuales abiertas. Y tengo por aquí escritos todos los comandos. Un segundo. Para no perder el tiempo. Y así para que sea siempre el mismo usuario. ¿Vale? Una vez obtenido esto, nosotros ya tenemos aquí una consola, ¿vale? Una consola de comandos que nos permite... Ah, bueno, claro, me dice que ya la cuenta ya existe, ¿no? Porque lo he hecho en la demo antes. Pero bueno, voy a probar a crear otra y así lo veis, porque la tengo creada de antes. Vamos a poner hacker 2 y veáis que no estoy haciendo trampa. Esto es de antes cuando lo he probado, que se me ha olvidado borrarla. ¿Veis? Esa la he creado. Y lo que estoy haciendo ahora es insertarme un usuario. Voy a añadirme ese usuario, hacker2, a los administradores. ¿Qué ha hecho esto? Esto lo que ha hecho ha sido, cuando la víctima ha intentado abrir ese Word ha intentado obtener una fuente de letra de un recurso que en este caso era mi máquina, la máquina del atacante, y para ello
mi máquina le ha pedido sus credenciales. Le he dicho, oye, sí, claro, yo te sirvo esto, pero lo mío es un recurso compartido, entonces me tienes que pasar tus credenciales. Y hemos recibido sus credenciales, las cuales se las hemos reenviado a la máquina a la que hemos querido atacar, que es la que hemos obtenido la sesión aquí. Así de sencillo. Diréis, ¿pero esto cómo es posible? Pues este ataque no se puede detectar con ningún antivirus. Y porque no estamos haciendo nada malicioso, estamos utilizando comandos legítimos del sistema. Y de hecho, ahora sí vamos a la máquina víctima, que es la primera que tenía por aquí. Y vamos a los usuarios. Veremos que tenemos creado el usuario hacker2. Estará también el usuario hacker, pero ese no lo he creado ahora. Este es el que tenía antes de la demo, que se me ha olvidado de borrar. Cuentas de usuario. Administrar otra cuenta. Y veis, aquí tenemos hacker2, ¿vale? Hacker, esta no es la que he creado ahora, pero bueno, aquí hemos creado hacker2. Y como veis, ya tendríamos acceso a esta máquina. Ya nos bastaría que nos conectáramos y podríamos hacer lo que nos diera la gana. A partir de aquí, ya podríamos empezar a pivotar a donde nos diera la gana, porque aquí podríamos robar las credenciales que quisiéramos. ¿Qué más cosas podemos hacer con esto? Pensad que, imaginad por lo que sea que no conseguimos el acceso a la máquina. Lo que vamos a conseguir siempre es las contraseñas. Bueno, esperad, que también debéis saber que cuando, ¿veis? Ya está, ya volvemos a relay. Que cuando Windows intenta acceder a ese recurso, es muy insistente. Se pega un montón de rato intentándolo. Por eso me habéis visto que todo el rato cerraba la consola y me la volvía a abrir. Cerraba la consola y me la volvía a abrir, porque es muy, muy insistente. Entonces, más cosas que podemos hacer. Obtenemos las credenciales cifradas de la persona en concreto. Esas credenciales luego pueden craquearse. De hecho, os lo voy a enseñar. Pero bueno, muchos me diréis, ¿para qué quiero craquearlas? Si ya me he creado un usuario, tenéis razón. Pero bueno, para que sepáis que eso también se puede. ¿Veis? Aquí está. Si yo hago un cat de smb relay smb y sé que me estoy alargando, acabo enseguida. Aquí tenemos las credenciales que él ha robado. Obviamente están cifradas, pero estas las podemos copiar a un archivo, que en este caso yo lo tengo en el escritorio, y lo voy a borrar porque esta es la prueba que he hecho antes, y podemos craquearlas. Y con esto que es Hashcat, la GUI de Hashcat, veréis lo que se tarda en craquear esa contraseña en concreto, que es una que tenemos. ¿Qué pasa? Ah, vale, que dice que está en el pot. Bueno, esperad un segundo ahora. Ahora sí, debería. Está en ello porque esto tira de gráfica. ¿Vale? Y con esto deberíamos poder craquear la contraseña que tenemos. Y por si quisiéramos, además, tener el usuario legítimo, que veis craqueada. Aquí está, que es la misma que habéis visto antes con la otra vulnerabilidad. Aquí está la contraseña craqueada. ¿Vale? Sé que voy un poco pasado de tiempo, por eso voy a toda pastilla. Pero finalmente, antes de terminar, mitigaciones. Diréis, ¿cómo se mitiga todo esto? Las de ingeniería social. Concienciando a los usuarios, porque el fallo está en las personas. Seguir metodologías seguras con las comunicaciones. Lo mismo, forma parte de la concienciación de los usuarios. Y no ceder información. Veis que todo esto son cosas que los usuarios deben aprender. Las de vulnerabilidades sin parchear. ¿Cómo se mitigan? Pues adquiriendo una metodología de parcheo, haciendo uso de herramientas, automatizar lo máximo posible para reducir el fallo humano. Para eso existen las herramientas, porque si queremos parchear 2000 máquinas, una persona no lo va a poder hacer a manija nunca en la vida. Comprender cómo funcionan las vulnerabilidades que nos afectan. De ahí lo que os he explicado, comprender cómo funcionan, qué protocolos usan, qué puertos hacen uso. Porque si sabemos cómo funcionan por debajo, podremos mitigar ciertas cosas. Y abarcar toda la superficie. Sistemas operativos, firmwares, aplicaciones web, todo. Que no se nos olvide nada. Y finalmente las de políticas de seguridad insuficientes. ¿Cómo se mitigan? Pues analizando nuestras políticas con detalle, entender qué hacen y por qué lo hacen y restringir todo lo imprescindible.
en este caso en concreto, del ataque que habéis visto, deberíamos activar la política de SMB Signing, por ejemplo, si queremos mitigarlo. Pero podríamos tener problemas con equipos antiguos o compartir archivos. Otra vía para poder mitigarla sería hacer una segmentación estricta donde solo ciertas máquinas puedan llegar a los puntos que sean necesarios a los que lleguen. Todo lo demás quede descartado. Y incluir un SOC que nos permita ver este tipo de comportamientos raros, porque como un SOC principalmente analiza el tráfico de red y otras muchas cosas como los logs del firewall, del antivirus, y los correla, nos permite que podamos ver este tipo de ataques en tiempo real y nos avisen. Es de las pocas formas que este último ataque puede mitigarse. Principalmente yo siempre recomiendo monitorizar con un SOC, porque esto nos permite poder reaccionar en tiempo real. Y finalmente, bueno, esto no se trata de tener miedo, aunque obviamente en estas cosas, en este mundo conectado y ciberamenazado, hay muchas cosas que son aterradoras. Pero eso se trata de estar preparados. Y en este tipo de circunstancias, lo mejor es prepararnos antes de que nos pase algo. Vale, sé que me he extendido un poco, siento que me he pasado un poco, voy a mirar a ver si hay alguna pregunta más. El ataque SMB Relay nos lo pasará. Sí, bueno, os he pasado la referencia en el artículo, ¿vale? De hecho, si lo veis aquí, de hecho, si buscamos en Google, veréis SMB Relay. Es el primero que sale y lo tenéis aquí y tenéis cómo se realiza al detalle con los comandos y todo, por si queréis probarlo. Bueno, aquí tenéis cómo se hace, qué es lo que tenéis que poner y se explica, ¿vale? Aquí lo exploto de otra manera en el artículo, lo exploto poniendo un recurso compartido que no exista, no con un Word, pero para que os hagáis una idea. Realmente este ataque se puede explotar de muchas maneras y aquí tenéis cómo se hace. Las cosas... Ahí no, y en el chat. Concienciación del usuario, batalla perdida. Totalmente de acuerdo. Pero chicos, ahí nos toca hacer el esfuerzo, ¿no? En darles la brasa constante. Y de hecho lo tenemos muy medido. Cuando hacemos concienciaciones, nosotros a veces hacemos charlas de concienciaciones que nos contratan. Y lo tenemos muy medido, más o menos al año, año y medio. O sea, empiezan todos, desde que les damos la charla, pues todos ya son hiperparanoicos, ¿no? Y llaman a los sistemas por todos los mails y les preguntan, muy bien, muy bien, muy bien. Pero cuando la cosa va decreciendo y cuando pasa el año, año y medio, están otra vez como al principio, ¿no? Muy parecido, se van relajando. Entonces, siempre recomendamos que este tipo de concienciaciones se les hagan cada X tiempo para que no se les vaya olvidando. Igual cuando llevan 10 charlas ya se acuerdan, pero lo que yo he visto es que cuando llevan una, al año ya, más o menos, ya pasan de todo. Pero, quién sabe. Madre mía, aquí han venido CNP de ciberdelitos, pero les da igual el uniforme. Madre mía. Madre mía. No, sí, ya lo sé, chicos. Sí, realmente... Yo también he visto usuarios que pasan de todo, ¿eh? Y he visto consecuencias chunguísimas. He visto empresas que han perdido millones, empresas que les han hecho phishings a la parte financiera de millones de euros. Uno de 4 millones hace no sé cuánto. O sea, viste de todo. Y les da igual. Y les da igual. Lo que intentamos hacer muchas veces en las concienciaciones es que lo asocien también con, no solo en el curro, que intentamos que lo asocien también en la parte personal, para que si conseguimos volverlos paranoicos en la parte personal, luego se les extrapolan esas paranoias al trabajo. Es la única forma de hacerlo, que sentir que les afecta personalmente, que digan, hostia, esto me puede pasar en mi casa, y que ya empiecen a hacerlo mejor. Pero sí, es una batalla complicada, no os voy a engañar. Pero hay que darles con la vara de avellano, porque si no, pasan estas cosas. Ya os lo digo, el eslabón más débil son los usuarios. Bueno, siento haberme extendido tanto, me he enrollado un poco en alguna cosa. Le cedo la comunicación a José y cerramos. Espero que os haya gustado. Muy bien, Pedro, muchas gracias. La verdad es que es súper interesante. Espero, como dice Pedro, que os haya gustado. Nos hemos tenido un poquito más de la cuenta, pero bueno. Lo que os decía al principio también, cualquier cosa que necesitéis, os ponéis en contacto con nosotros a través de la web, formulario de contacto, a través del departamento comercial
como prefiráis, globalT4e.com. Estamos a vuestra disposición para lo que queráis. Lo dicho, muchas gracias por la asistencia y esperamos contar con vosotros en los siguientes